Me escuchas este 31 de octubre del año 2024. Comenzamos con tendencias en redes sociales. Bueno, pues en este momento y a lo largo del día ha habido las siguientes tendencias. Gobierno de España, sigue muy fuerte el reproche porque el presidente de España, el socialista Pedro Sánchez, se fue de viaje turístico. Oficialmente es un viaje de asuntos de Estado, de asuntos del gobierno, pero no lo han visto así los españoles y pues se registran más de 100 personas fallecidas por el paso del huracán Dana. También está en tendencia en México Chignahuapan, Zócalo y el nombre de la ministra presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Norma Lucía Piña. Hacemos rápidamente una revisión. Dice: en Chignahuapan, ciudadanos se manifiestan contra la resolución del Tribunal Electoral que anuló la constancia de mayoría de un candidato, de Juan Lira, que dice ser hombre del pueblo. Bloquean la carretera al Festival de la Luz y la Vida. Turistas exigen la devolución de su dinero porque no los dejan pasar. Tiene música. A ver, vamos a escuchar al político. ¡Justicia! 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 ¡Unidos jamás será vencido! ¡El pueblo unido jamás será vencido! ¡Justicia! 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 Se empieza a calentar el municipio de Chignahuapan. Ojalá no pase a mayores. A ver esta fotografía. Si no hay justicia para el pueblo, que no haya paz para el gobierno. Si no hay justicia para el pueblo, que no haya paz. Respeto al voto del pueblo. Pero es que bueno, esta es la tendencia, pero no sabemos realmente por qué. ¿Por qué resuelve esto el Tribunal Electoral? Vamos a ver si más adelante puedo esclarecer esta duda. Norma Piña también es tendencia. La ministra presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que ya también presentó su renuncia porque no se va a prestar a las vulgaridades, a las tonterías de Morena, que quieren organizar un fraude electoral el 1 de junio del año 2025, que es un engaño porque Morena es quien elige a los candidatos para ser jueces, ministros y magistrados, y entonces no son electos por el voto popular, sino por el narcotráfico de Morena, los impartidores de justicia. Dejan vacía la Corte. 8 ministros de la Suprema Corte entregaron su renuncia al Senado de la República. La ministra presidente afirmó que su renuncia es un acto de congruencia y respeto al texto constitucional que nos rige actualmente. No amenaza al presidente del Senado. Ahí está, gracias. Ándele, gracias. Noroña y la narcopresidente Sheinbaum pues están muy molestos. Tras su renuncia, así reciben a Norma Lucía Piña con aplausos trabajadores, colaboradores e integrantes de distintas ponencias en el pasillo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Vamos a ver. Ya saben que por capricho del narcopresidente, pues él quiere desaparecer la corte. Se va la mejor jurista que ha tenido este país. Tristísimo lo que le están haciendo a México. No se preocupen, el tiempo le demostrará en la cara las dimensiones de lo que están ocasionando. Sí, bueno,
es un acto de congruencia no prestarse a esta tontería del fraude electoral, pero la verdad es que es muy triste que desaparezca el Poder Judicial y las atrocidades que quiere cometer Morena con ese poder, ¿no? Desapareciendo el Poder Judicial. Zócalo. ¿Por qué es tendencia el Zócalo? Bueno, en las últimas horas vimos fotografías de representantes de los pueblos indígenas quejándose de que en este gobierno, en el gobierno de López Obrador y Sheinbaum, son discriminados. Y ahí ponen una pirámide supuestamente semejándose al Templo Mayor, donde por cierto es un símbolo de odio porque ahí asesinaban a más de 8,000 indígenas en 4 días. Es un símbolo de odio, ¿no? El Templo Mayor es un símbolo de barbarie y de primitivismo que quiere por todos los medios revivir Claudia Sheinbaum y los integrantes de Morena. Bueno, pues que presentan una mega ofrenda. Estas actividades neopaganas que impulsan los morenistas, las denominadas Catrinas, que eran propaganda política contra el buen gobierno de Porfirio Díaz. Las Catrinas son un símbolo de la criminal Revolución Mexicana. Luego acá el 29 dice una convocatoria para una manifestación en el Zócalo convocada por Guadalupe Acosta Naranjo. La Corte decidió que la sesión que abordará los recursos contra la reforma al Poder Judicial se realice el próximo martes 5 de noviembre. Imagínense, elecciones en Estados Unidos y se resuelve si se aprueba o no la narcoreforma judicial el 5 de noviembre. Amigas y amigos, nos hemos informado de la decisión que tomó la Suprema Corte de Justicia. Ha decidido que de manera definitiva la sesión donde se analizarán una parte de los recursos interpuestos por la ciudadanía, partidos políticos, instancias de gobierno y órganos autónomos será el próximo martes 5 de noviembre. La Corte decidió trasladar su sesión del jueves para el martes y a nosotros, desde la sociedad civil, no nos queda más que acompañar esta decisión. Estoy seguro que los ministros de la Corte tomaron esta decisión para cuidar el mayor y mejor proceso judicial y que sus resoluciones queden blindadas en su decisión que finalmente tomarán. Confiemos en la Corte. Por algo lo hacen, han actuado con mucha sobriedad, con mucha dignidad y con mucha valentía. Así que, en consulta con organizaciones de sindicalistas, de jueces y de magistrados, hemos acordado que la movilización que habíamos convocado inicialmente para este jueves, también la trasladaremos de manera unitaria para el próximo martes 5 de noviembre. La cita es a las 9:30 de la mañana de nueva cuenta. Vamos a estar en la esquina del Zócalo de la Ciudad de México, donde están las instalaciones, la sede de la Suprema Corte de Justicia. Vamos ahí a mostrarles nuestro respaldo a este órgano autónomo que valientemente ha actuado en este periodo. Vamos ahí a exigir que se vaya a fondo y se declaren inconstitucionales las reformas que se han presentado al Poder Judicial. Y vamos a exigir que la Corte siga blindando el derecho de los ciudadanos de poder solicitar justicia y que se respeten sus derechos ciudadanos y sus derechos humanos. Tenemos el artículo 1 constitucional que blinda al conjunto de la Corte. No es que en estos días nos preocupemos demasiado porque los asaltantes que están en el Poder Legislativo, esos zampones y truhanes cínicos que están en el Poder Legislativo, están haciendo otra batería de modificaciones que afectan nuestros derechos. Pero si la Corte entra, basada en la Constitución, en el artículo 1 y en el artículo 40, en los artículos que protegen nuestros derechos, lo pueden hacer hoy, mañana o la semana que entra. No hay razón en sus argumentos. No caigamos en sus trampas. Si la sesión no es el jueves y es el martes, tienen el mismo derecho y la misma validez. Miremoslo por el lado positivo.
tenemos unos días más para organizar mejor esta movilización. Trabajadores, jueces, estudiantes, universitarios, sociedad civil, muchas organizaciones hermanas al Frente Cívico Nacional, hemos decidido respaldar esta movilización. Se los digo porque he entrado en contacto con muchas de ellas y entre todos existe un gran ánimo de salir a respaldar cívicamente la actuación de la Corte en defensa de la República, de nuestros derechos. No caigamos en las trampas de Claudia y de López Obrador. Ellos no pueden desaparecer mediante unas medidas fast track absolutamente ilegales las facultades y las cláusulas pétreas que tiene la Constitución. Hay asuntos que son intocables, que un constituyente ordinario no puede sustituir al constituyente fundador de 1900. No, es que ellos no son poder constituyente, es un poder constituido. Yo estudié durante muchos años la carrera de licenciado en Derecho y uno de los fuertes era precisamente el derecho constitucional. Y no quiero aburrirlos con la retórica de un abogado, porque yo puedo argumentar cosas maravillosas desde la doctrina jurídica, hablándoles de la teoría constitucional de Carl Schmitt, pero lamentablemente lo dije ayer lo dije y a lo mejor algunas personas se molestaron, otros secundaron o aceptaron parcialmente lo que he dicho. El problema es que Morena está en desacato judicial. Morena no quiere cumplir con la ley, no reconoce la autoridad de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, no quiere aceptarlo. Yo les comentaba el día de ayer que el problema es que la Suprema Corte no tiene fuerza pública, no tiene soldados, no tiene policías con los cuales ejercer la sanción debida, la detención contra Claudia Sheinbaum, contra sus cómplices, contra los delincuentes, contra los terroristas que están en el Senado. No puede hacerse eso. Sin embargo, reflexionando en las horas posteriores a mis dichos, sobre que sería necesario conseguir tropas y detener a Claudia físicamente, la realidad de las cosas es que creo que hay que ir por partes. Sí es cierto que se podía en algún momento repetir lo que se vivió en siglos pasados, guerras civiles, guerras. No vivimos en un periodo en el que la humanidad haya evolucionado, se haya civilizado. Estamos viendo una plena guerra de narcos en Sinaloa, que ya asciende a más de 450 asesinatos el día de hoy. Estamos viendo conflictos que no se creía que ya pudiera haber guerras en nuestro tiempo entre Ucrania y Rusia. Estamos viendo conflictos en Oriente Medio. Y no es algo que no pudiera ocurrir en México de pronto otra guerra civil para liberarnos de la tiranía de Morena y de sus narcomilitares y de sus narcopolicías. Esa es y de sus narcotraficantes, porque además Claudia es el narcotráfico, Claudia es el cártel de Sinaloa, varias organizaciones criminales es Claudia. Eso es Morena. Entonces no queda descartado que algún día, a lo mejor, no sé si mi generación o una generación después, tengan que tomar las armas para luchar contra esta invasión, contra esta colonización, contra este intento de golpe de Estado que encabeza Claudia, que encabeza a López Obrador por órdenes, que encabeza López Obrador ordenándole a Claudia ejecutar esta agenda. Pero hay que decir que no es momento tampoco de irnos a los extremos. Todavía no, o sea, vamos por partes, vamos por etapas. Claudia va a desconocer cuando la Suprema Corte invalide la narcorreforma judicial. Si ella está en un desacato judicial tan fuerte, la importancia es que convoquemos a muchas personas para que se le exija que cumpla, que la reforma judicial fue desechada, que los jueces no van a ser electos por Morena, ni los magistrados, ni los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Que aparte ya lo harían, o sea, ya lo harían porque tienen sus facultades Claudia Sheinbaum un nuevo ministro, porque termina uno en noviembre.
pero no tiene la facultad de quitar a todos los que están y sustituirlos por otros. Eso es lo más negativo de la reforma judicial. Y entonces diríamos, si Claudia ya no acepta esto, si Claudia da un golpe de estado contra el Poder Judicial, contra la Suprema Corte, entonces se abre ya una amplia variedad de posibilidades que pueden surgir. Desde que por ahí algún general de división, un general militar, un importante militar mexicano, se rebele contra el orden criminal de Claudia Sheinbaum y se alce en armas, y entonces millones de mexicanos tengamos que también enlistarnos o colaborar con ese ejército contra la tiranía de Claudia, que desde este momento desconocemos. Podría ser también otra posibilidad, otro escenario. Un escenario menos drástico es que llegue a la presidencia de los Estados Unidos nuevamente Donald Trump y, como hizo durante el gobierno del narcopresidente López Obrador, ponga orden en este país. Porque él fue el único que pudo frenar las ambiciones destructoras, ladronas y criminales, al menos en el periodo que estuvo al frente de la presidencia de los Estados Unidos. Ya vimos que Biden se queda callado. Biden es cómplice silencioso de todos los crímenes que comete Claudia Sheinbaum Pardo y López Obrador. Ayer también estaba debatiendo con alguien que decía, no, pero es que Biden detuvo a el Mayo Zambada. No fue Biden, fue trabajo de la DEA, fue trabajo del FBI, fue trabajo también de 3 jueces federales de los Estados Unidos. En esto no tuvo nada que ver Biden. Si fuera por Biden, el criminal Mayo Zambada nunca hubiera sido detenido. Entonces, es muy importante no confundir las cosas y saber que es de vital importancia o sería beneficioso para México que retorne Donald Trump a la presidencia de los Estados Unidos, porque nos ahorraría mucho de este trabajo. Pero si no regresa Donald Trump a la presidencia de los Estados Unidos y viene Kamala Harris a la presidencia, pues entonces será una aliada criminal de Claudia Sheinbaum y entonces sí, no habrá un poder mundial que pueda frenar, quiero decir un poder externo que pueda frenar los crímenes que planea, que tiene en su agenda Sheinbaum contra México. Es punto importante. Esperemos que la situación no nos sea así de drástica, que no nos pase algo como lo que pudiera ser un escenario así. Bueno, pasamos entonces con otras cosas. Ahí le dejamos con Guadalupe Acosta Naranjo. Obviamente que le damos difusión porque es importante asistir el 5 de noviembre para que los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación se sientan apoyados, se sientan respaldados, arropados por el pueblo de México. Es importante. ¿Qué más? Bueno, dice que hoy son sepultureros de la democracia. Chignahuapan, Puebla, sigue siendo tendencia. Porque dicen que están desconociendo los resultados. Destapa la Auditoría Superior de la Federación. En México hay un daño patrimonial por más de 500 millones de pesos en el gobierno de Puebla, de Sergio Salomón. Es exhibido por anomalías en la cuenta pública 2023. Rebasó los gastos por más de 465 millones de pesos observados por el difunto Miguel Barbosa Huerta de la cuenta pública 2022. Que ese también fue un terrible político, un delincuente, un cerdo, también físicamente lo era, ¿verdad? Ya son 7 horas en que está bloqueada la autopista México-Puebla con dirección hacia la Ciudad de México, también por fuerte accidente en el kilómetro 14. Esto no tiene que ver propiamente con una protesta política. Bueno, vamos con otras cosas. También en este momento es tendencia en redes sociales el cantante español Miguel Bosé, porque pues ahora ha confiado en la libertad de expresión que da X, antes Twitter, ahora dirigida por Elon Musk, pues da este comentario, un comentario muy fuerte
sobre lo que ocurrió con el huracán Dana. Dice lo siguiente: estoy devastado y superado por la catástrofe ocurrida en Valencia, también en Cuenca y Albacete. Pero sobre todo estoy furioso y lleno de rabia porque todas estas vidas perdidas, todas estas casas, campos, ganado y pertenencias son indiscutiblemente. No entiendo muy bien ahí qué dice. Vamos a bajar un poco el volumen y les comento rápidamente que el día de ayer era una de las principales tendencias. Se ha roto el puente, se está inundando todo. Se nos va a inundar la casa también. Me voy para abajo. Mirar todo. Y una de las tendencias que apareció además de este desastre natural es precisamente la duda de que sea natural. Aparecieron tendencias en que acusaban que sería parte de la geoingeniería. Y el día de hoy acusan que Miguel Bosé, porque se manifestó en contra de las pócimas mágicas inyectadas, pues también se estaría manifestando en contra de esta tragedia climática, que él considera, que él habría dicho en algunos comentarios, que fue ocasionada. Realmente nunca habíamos visto algo así, al menos en esa región del mundo, en Europa. No recientemente. Dice que Elvis Pérez dice: Miguel Bosé lo ha vuelto a hacer. Honor. Rabia porque todas estas vidas perdidas, todas estas casas, campos, ganado y pertenencias son indiscutiblemente la consecuencia, y ahí aparece subrayado, sobradamente documentada, pública, suma de pésimas y criminales prácticas llevadas a cabo por gobiernos que, entre destrucciones de presas, embalses y sobre todo con la práctica desmesurada y sin control de las ingenierías climáticas, estelas químicas, chemtrails, HAARP, que se les ha ido de las manos, no están causando más que dolor, sufrimiento y pobreza. Las estaciones naturales han sido borradas y el curso de la naturaleza alterado. Todo está provocado a voluntad de una banda, dice Panda, supongo que era banda de delincuentes mal nacidos. Dice Miguel Bosé, que hace poco vivía aquí en México. La gente tiene que despertar ya de una vez y dejar de pensar que todo esto se debe al cambio, ustedes saben qué cambio, antes llamado calentamiento. No hay tal cosa. Están empeñados en vendernos algo que no existe y ellos mismos provocan para lucrarse una vez más, como pasó en su momento con ustedes saben a lo que me refiero, las pócimas inyectadas y mascarillas, los bozales, durante la PLANDEMIA, a costa del bien intencionado, de los que son bien intencionados. Esa sería la totalidad del mensaje que ha difundido Miguel Bosé, presuntamente Miguel Bosé. Esta cuenta que se le atribuye a Miguel Bosé no está verificada, pero dice Bosé oficial, supongo que sí es de él. De Yanira o de Janira dice lo siguiente: todo está provocado, geoingeniería, HAARP, presas destruidas. Más es eso, ¿no? Que han estado destruyendo las presas, que han estado destruyendo los diques. Pues vaya, lo que se ha creado para moderar los flujos de agua. Es una importante denuncia que hace el cantante español Miguel Bosé. Tampoco estoy diciendo que él sea una eminencia sobre estos temas, pero creo que su denuncia en los años previos fue muy valiente, porque denunció cosas muy fuertes y peligrosas
sobre aquel multimillonario que se llama Guillermo Puertas. Busquen cómo se dice en inglés Guillermo Puertas, que ha tenido una participación frontal sobre todos estos asuntos del clima. Bueno, entonces dejamos esos temas que son las principales tendencias de circulación en redes sociales y nos pasamos con las principales portadas de periódicos de circulación nacional. Bien, pues ¿qué es lo que tenemos por acá? El periódico El Universal publica: consejeros del INE frenan la supremacía de Guadalupe Tadei de Morena. Irán a la corte para revertir las facultades que Morena le dio a Guadalupe Tadei. Que es, lo que buscan es que ella pues pueda manipular la elección a su contentillo, únicamente ella, las elecciones a favor de Morena. Clara Brugada: abatir la extorsión y empoderar a las mujeres, dice que son sus prioridades. Puras mentiras. El peso vuelve a caer frente al dólar estadounidense, está en 20 pesos con 16 centavos, fruto de las malas reformas, de las reformas destructivas que impulsa Claudia Sheinbaum, pero el periódico dice que es por Donald Trump. Mal planteamiento del periódico El Universal. Volar será más caro. Aeropuertos de México están elevando el TUA. Ese que se incrementó precisamente porque durante el gobierno de López Obrador se canceló el aeropuerto de Texcoco, generando una deuda una deuda grande, no puedo decir si es superior al FOAPROA, que también lo hizo López Obrador, pero es una deuda, vamos a decir, considerable. Nos vamos entonces con otra portada. Privan de la vida a 2 periodistas en menos de 24 horas. Es muy cierto, Mauricio Cruz Solís. Y el día de hoy a Patricia Ramírez. ¿Qué es lo que hace el gobierno al respecto? Decir que fueron asesinados por cosas que no tienen que ver con la actividad periodística. De esa forma se burla de nosotros este gobierno de horror, de muertos, de Sheinbaum. Excelsior: dimiten los 8 ministros y la mitad de los juzgadores, en rechazo a la narcorreforma judicial. La mayoría de la Corte, 342 jueces y 503 magistrados, no participan en la elección. Dejan sus cargos en agosto. La renuncia tendrá efectos en agosto. Veracruz usa a becarios para desviar recursos. Se revela escándalo de corrupción. Durante el gobierno de Cuitláhuac García del partido Morena, se otorgaron contratos millonarios a empresas fantasma, vinculados con jóvenes que son beneficiarios de los supuestos programas. Bueno, pues hay otro de los robos de Cuitláhuac García, que al parecer el monto es incluso más grande de lo que se robaba este señor Javier Duarte de Ochoa del PRI. Así que bueno, pues el Morena es igualito a la corrupción de los gobiernos anteriores. La Auditoría Superior de la Federación en el limbo, 8,000 millones de pesos. ¿Por qué dice que están en el limbo? El gobierno federal, junto con algunos estados y algunos municipios, tienen pendiente aclarar el gasto de 8,208 millones de pesos ejercidos el año pasado 2023, al entregar el segundo paquete de informe individual de revisión de cuenta pública 2023. David Colmenares, que es el titular de la Auditoría Superior de la Federación, que tiene nexos con este corrupto llamado Ignacio Mier de Morena, explicó que dicho monto corresponde a los hallazgos que se determinaron de 678 auditorías, del total 2,442 millones de pesos competen al gobierno federal, mientras que los restantes 5,736 millones son responsabilidad de los gobernantes locales. ¿Dónde está ese dinero? No se sabe. Donald Trump le saca jugo a la polémica por discriminación. En Pensilvania, Donald Trump supo aprovechar
lo que estaban acusándolo de ser racista. Bueno, uno de los que hablaron, un comediante, es humor negro, de dar comentarios racistas contra Puerto Rico durante el domingo en un meeting en el Madison Square Garden de Nueva York. Un comediante de nombre Tony, que no alcanzó a ver su apellido, dijo que ese país era una isla de basura. ¿Por qué el periódico Excelsior no destacó cuando expulsaron a 2 hombres cristianos de un meeting de Kamala Harris por decir Jesús es el Señor? No, porque pues obviamente hay un sesgo contra Trump por parte de la prensa nacional mexicana. La Jornada. La Jornada es el órgano oficial de propaganda de Morena. Dice: avalan supremacía de la Constitución, envían a diputados el dictamen a los congresos locales. En 2023 la Suprema Corte de Justicia de la Nación destinó 50 millones de pesos solo a alimentos para su personal. ¿Qué es eso, un crimen? La Secretaría de Hacienda con López Obrador gastaba más que eso, en comida. Repuntó en el tercer trimestre el crecimiento del país, dice INEGI, no por Sheinbaum, no por López Obrador. Recordemos que al principio del gobierno de López Obrador se colapsó horriblemente el crecimiento económico y por tanto cualquier cosa podría figurar como crecimiento económico. A Sheinbaum, galardón por liderazgo en sustentabilidad. Mentira. De hecho, en las últimas horas me di a la tarea de investigar qué era este supuesto premio de sustentabilidad para Sheinbaum y encontramos mucha corrupción. Para empezar, es un premio falso. La cuenta oficial del supuesto premio Nobel no tiene casi seguidores. Prácticamente carece de seguidores. En este momento estoy buscando la imagen, estoy buscando la captura para que ustedes puedan evaluarlo. Además que Claudia Sheinbaum está implicada en escándalos de severa contaminación. Ya tengo aquí la imagen, vamos a proyectarla. Ahí está. Esta es la cuenta oficial. Nobel Sustainability Trust. PKUAE TX USA, o sea, Texas. Solo tiene 11 seguidores, lo cual quiere decir que es un galardón poco conocido. Pero lo importante es esto de acá. Les recuerdo que Claudia Sheinbaum es accionista de una planta llamada El ICAMI, que es extremadamente contaminante porque emite a la atmósfera 25,000 toneladas de dióxido de carbono. Entonces, ¿cómo puede decirse que ella es ecologista? Es un galardón que está equivocado si se lo están otorgando a ella. Imagínense cuánta perversidad puede haber en tratar de decir que esta señora es premio Nobel de algo. Un premio Nobel de ecología es una completa falsedad. Esta señora participó, Claudia Sheinbaum aplaudió a López Obrador cuando ordenó talar 7 millones de árboles. Entonces no estamos hablando de una ecologista, sino de una asesina del medio ambiente. El ICAMI y compañía, empresa en la que Sheinbaum posee 8% de las acciones, fue catalogada en octubre de 2020 como una de las más contaminantes por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales Semarnat. Dedicada a la manufactura, el ICAMI fue enlistada por Semarnat entre las que producen más de 25 toneladas anuales de dióxido de carbono, junto con otras como Iberdrola, Cemex y Pemex Refinación. El reporte entregado el pasado 30 de marzo de 2022 a una solicitud de transparencia requirió el listado completo del Registro Nacional de Emisiones, conocido como RENE, creado en el año 2012, en la Ley General de Cambio Climático, para llevar la supervisión de grandes generadores de contaminantes, conforme el documento de la revista Etc. El listado disponible de la Plataforma Nacional de Transparencia en el folio TAL, ahí lo ven en la pantalla, cuenta con 766 registros y también otra respuesta de octubre del año 2020. En el folio TAL había 905.
En su declaración patrimonial, Claudia Sheinbaum es propietaria de esta empresa judía, Eli Kami, lo digo por su nombre, ¿no? Desde el principio sabemos que es israelí. El equipo del aspirante Morena, experta supuestamente en cambio climático, becaria de la mafia de la Fundación Rockefeller, del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre Cambio Climático de la ONU, que es un prototipo de gobierno mundial opresivo, fue galardonado esa organización con el Premio Nobel de la Paz 2007. No Sheinbaum, pero el comité. Afirmó que la empresa trabaja dentro de la norma ambiental. La empresa Eli Kami y Compañía Sociedad Anónima se encuentra bajo la norma ambiental y precisa que el padre de la candidata Sheinbaum, Carlos Sheinbaum Yoselevich, fue propietario solo del 25% de esta empresa dedicada a la fábrica de aceites empleados en la industria curtidora. Recordemos que él tenía, creo que, una empresa como de zapatos. Sin embargo, no ofrecieron documento que lo comprobara, en tanto que en las declaraciones patrimoniales de Sheinbaum se especifica de manera clara el área de conflicto de interés. Recordemos que esta señora es una farsante, es una mentirosa, una corrupta, porque ella ocultó sus propiedades, ocultó que tenía casa, ocultó que tenía una casa en Cuernavaca, varios departamentos, ocultó que tenía coches y millones de pesos en cuentas de banco y además evadió impuestos con el famoso Panama Papers evadió impuestos enviando parte de su dinero a Panamá. Y aparte se quería presentar como diciendo, no, yo no tengo casa. Como si no tener casa fuera un mérito de una carrera política bastante controvertida, bastante corrupta, entre la que se incluye la muerte de los 19 niños del colegio Repsamen y el colapso de la línea 12 de metro, donde murieron 26 personas, culpa de la negligencia y de la corrupción de Claudia Sheinbaum. Ahora agréguenle esto, que es contaminante, y además que Claudia Sheinbaum, para titularse como supuestamente licenciada en física, plagió una tesis de un universitario indio que habló sobre una estufa de leña. ¿Ustedes creen que es una respuesta ecológica a los problemas actuales una estufa de leña? Por supuesto que no. Poco o nada tiene de ecológico una estufa de leña, y eso fue lo que presentó, además un trabajo que no es suyo, un trabajo que ella robó de una universidad de la India para titularse. Tómenlo entonces en consideración, que esta señora tiene actualmente un cargo público, tiene los recursos para comprarse incluso un reconocimiento de un premio falso, de un premio que a todas luces se ve que es corrupto, que es de reciente creación, para festejarse, porque no tiene nada que presumirnos con unos índices de violencia tan altos como los que se experimentan en el país, y que los medios ya se volvieron su comparsa, lo encubren todo, lamentablemente. Vamos entonces a una pausa y vamos con nuestros siguientes temas. Nos estaba escuchando. Seguimos, entonces vamos ahora con la portada del periódico Milenio. Dice, malas noticias para la Ciudad de México. El cártel la Anti-Unión Tepito y el cártel Jalisco Nueva Generación se alían para controlar el barrio Bravo de Tepito. Inseguridad cumple una semana la refriega contra la Unión Tepito en la colonia Morelos, con 5 personas que perdieron la vida, 5 personas asesinadas en ambos lugares.
En Secuestro del Mayo, el fin no justifica los medios, dice Claudia Sheinbaum a Ken Salazar. Para que es más que la verdad que Claudia Sheinbaum defiende a ese narcotraficante que se denuncia fue su principal patrocinador. Esto lo denuncian periodistas que están muy bien documentados con testimonios del crimen organizado, como Anabel Hernández. Periódico Reforma: acelera la 4T la aplanadora. Senadores y diputados avalan la supremacía en fast track, blindan la reforma judicial. Una nota de Marta Martínez. En menos de una semana, la 4T amarró la supremacía. ¿Qué quiere decir? Que es una reforma que impide que la Suprema Corte pueda revertir leyes que apruebe Morena y que violan derechos humanos. La 4T en 2 semanas reforma. 3 de septiembre, diputados y senadores aprueban esta reforma que desaparece el Poder Judicial. El 15 de septiembre se publica ilegalmente en el Diario Oficial de la Federación porque existía una suspensión. En una semana la supremacía. En octubre, el 22 de octubre, Morena presenta iniciativa para blindar reformas constitucionales para que las reformas que violan derechos humanos no puedan revertirse por la Suprema Corte. 25 de octubre, el Senado la aprueba. 30 de octubre, diputados la avalan desde anoche. Tiene respaldo de los congresos locales corruptos controlados por el partido narcotraficante Morena. Carrera contra el tiempo. El gobierno de Morena mete acelerador a la reforma, mientras que la Corte debatirá las controversias hasta el próximo martes. Y la Corte en otra velocidad. El 11 de septiembre, PAN anuncia la acción de inconstitucionalidad. El 26 de octubre, Guanajuato presenta su controversia contra la narcoreforma judicial de López Obrador. El 28 de octubre, el ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá plantea acotar la reforma y propone votar ministros, no a los jueces ni los magistrados. El proyecto será discutido hasta el próximo martes. Martes 5 de noviembre, también elección en los Estados Unidos. Terrorismo económico de Morena. Favorece la narcoreforma energética de Claudia Sheinbaum que llegue más costoso el recibo eléctrico a los hogares mexicanos. Una nota de Diana Gande. En el tercer intento, el tercer intento de destruir el sistema energético mexicano como lo conocemos. A pesar de que la nueva reforma energética, el gobierno de Sheinbaum asegura que busca la electricidad al menor costo posible, la realidad de las cosas es que será más caro. Como parte de las modificaciones de los artículos 25 y 28 constitucionales, CFE y Pemex dejan de ser empresas productivas. Además, se garantiza la preponderancia del despacho de energía eléctrica a las empresas estatales para preservar, según dicen ellos, la seguridad y la autosuficiencia energética de la nación y proveer al pueblo de la electricidad al menor precio posible. La realidad de las cosas es que nos va a llegar más caro, dice. Los cálculos de suministro básico de la Comisión Reguladora de Energía exhiben que las centrales de CFE promediaron 1,940 pesos como costo de generación del megawatt por hora en septiembre es el último dato disponible. En contraste, las estimaciones de costo de generación de empresas generadoras de energía privadas eran más baratos, 1,127 pesos por megawatt por hora. Por tanto, CFE es más costosa. En el caso de las centrales eólicas y solares de CFE reportaron el costo de 1,103 y 1,336 pesos por megawatt por hora. Pero para el caso de los privados, los generadores energéticos, las plantas de energía privadas, promediaron el megawatt en 515 pesos en eólicas y 496 pesos en solares. Óscar Ocampo, coordinador de la práctica de energías del Instituto Mexicano para la Competitividad, conocido como el IMCO, publicó el impacto que cambiaría el esquema. El cambio de esquema, ¿qué impacto tendría en los costos? Comisión Federal de Electricidad y sus centrales tienen costos más elevados que los privados por diversas razones, que van desde la antigüedad de las centrales hasta el contrato colectivo de la comisión. Leonardo Beltrán, de Non-Resident Fellow del Instituto
del Instituto de las Américas dijo que si se hace uso de energía más cara y contaminante para suministrar, como es la de CFE, aumentarán los costos. Y desafortunadamente las finanzas públicas no tienen ahorita el espacio fiscal para ello. La reforma eléctrica con la que buscan dar preferencia al despacho de CFE fue aprobada en el Congreso ayer y la presidenta Sheinbaum firmó el decreto que para que sea publicada en el Diario Oficial de la Federación. Pues malas noticias, va a seguir llegando más caro y con tanta pobreza y con tanta inflación en México nos está destruyendo la vida Claudia Sheinbaum. A los más pobres. Emergencia en España, pueblos quedaron enterrados por el lodo, decenas de autos quedaron encimados uno tras otro y 95 personas perdieron la vida en Valencia por un fuerte temporal que causó una de las peores catástrofes en España. Compra David Martínez, participaciones en Televisa. La revista Bloomberg dice que David Martínez, el multimillonario detrás de la FinTech Advisory, adquirió una participación de 7.8% en Grupo Televisa, lo que ayudó a impulsar el repunte de las acciones en Estados Unidos. Martínez compró este holding a través de FinTech LATAM, es decir, Latinoamérica, SALT, según una presentación con fecha del 13 de septiembre. La participación convertiría a la FinTech en el tercer mayor accionista de Televisa, después de Emilio Azcárraga Gallán. El 7.8%. Que dice que el nieto, dice Emilio Azcárraga Gallán, nieto del fundador de la empresa y de la compañía de fondos mutuos Dodge & Cox. Yo no sabía que Dodge & Cox, que es el principal accionista de Televisa, era propiedad de Emilio, de la familia Azcárraga. Según el informe anual más reciente de Televisa, Azcárraga anunció su salida de la presidencia a principios de este mes de octubre para responder a algunas acusaciones en Estados Unidos sobre haber dado sobornos para tener la transmisión de algunos eventos de fútbol con la FIFA. La participación en Televisa de Azcárraga tiene un valor de $104 millones. Televisa es la mayor cadena de televisión de México y uno de los principales accionistas de la mayor cadena de televisión en español de los Estados Unidos, Univisión. Los mayores proveedores de televisión por cable y televisión satelital. Los valores adquiridos por Martínez no se conservan con el propósito de efectuar cambios o influir en el control del emisor, según el documento. Las acciones de Televisa que cotizan en Estados Unidos han subido alrededor del 40% desde que alcanzaron un mínimo histórico a principios de septiembre. Entonces, pues no es como lo había planteado la jornada. Que además de ser un medio amarillista y tendencioso, pues ahora tiene información completamente falsa, o al menos desactualizada. Dimite la mitad de jueces y magistrados. Abel Barajas, la mitad de los jueces de distrito y magistrados de circuito de todo el país, renunciaron a participar en el fraude de la elección. Tiene vamos a decir, relativamente buena portada hoy el periódico Reforma. Creo que es el que más se acerca a las cosas importantes del país en temas políticos y económicos. Diario de Yucatán, los diputados dan el sí a la supremacía constitucional de Morena aprobada en lo general y en lo particular. Presenta Norma Piña su renuncia a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y esto de una forma de protesta. El Sol de México. Estados deben de aclarar sus gastos en seguridad. Colima, Chiapas, Guerrero tienen los montos más elevados sin comprobar gastos. Esto lo denuncia la Auditoría Superior de la Federación. Guerrero y Chiapas, gobernado por Morena. También Colima, ¿verdad? Sí, los tres gobernados por Morena han hecho mal uso de los recursos públicos y no han dicho en qué. Firma Sedena contrato con empresa bajo investigación delictiva. Se trata de Industrias Tecno. Obtuvo un contrato por 187.2 millones de pesos para surtir a la Secretaría de la Defensa Nacional de 21 millones de cartuchos de diferentes calibres que serían utilizados por la Policía Militar. En junio pasado, el gobierno de los Estados Unidos pidió a México investigar a esta empresa, pero se negó a esto, dice, presuntamente negó a sus trabajadores el derecho de libertad de asociación y negociación colectiva.
Dice que entonces, pues no sería prudente darle ese contrato a esa empresa. El INAI desaparece, el Instituto Nacional de Acceso a la Información y Protección de Datos, odiado por Claudia Sheinbaum porque ella odia la transparencia, odia la rendición de cuentas, y es una venganza personal porque ellos exhibieron la corrupción de López Obrador, desaparece. Como organismo autónomo, el INAI no tiene ningún sentido que permanezca, así lo dijo Claudia Sheinbaum, que no hay marcha atrás en la reforma que desaparece el Instituto Nacional de Transparencia y Acceso a la Información. Primera, porque Claudia quiere robarse nuestros datos personales, en segunda, porque odia la transparencia porque es una corrupta, y en tercera, porque es una venganza contra dicho instituto que exhibió los robos de López Obrador. Y sus hijos también. Nos vamos con notas rápidas. El ministro Alcántara, que ahora ya presentó también su renuncia, el ministro Alcántara de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, recuerda que mantener el Palacio Nacional únicamente para que lo use Claudia Sheinbaum supera por millones la pensión de cualquier ministro en retiro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. El Palacio Nacional para Claudia Sheinbaum gastamos los mexicanos 6 millones de pesos mes con mes para que ella viva en el Palacio Nacional. Así que es una mentirosa cuando habla de la austeridad, igualmente cuando el dictador López Obrador hablaba de que se habían acabado los lujos, que eso ya no existía. Son unos mentirosos, ellos se dan la gran vida con los recursos públicos. México era de los países que más consumía artículos de lujo en el mundo, habiendo tanta pobreza, una monstruosa desigualdad económica y social. Pues eso que se lo diga a Claudia, que gasta más de 6 millones de pesos mes con mes para vivir en el Palacio Nacional, palacio que no es suyo. Para empezar, no es un lugar para que viva una persona, debería de ser un espacio que forma parte de la historia de México, un museo, no para que lo habite una mujer, una judía extranjera con ínfulas de emperatriz. Asesinan a la periodista Patricia Ramírez en Colima. Sicarios la asesinaron en el restaurante que atendía. Ayer hablamos apenas del asesinato de Mauricio Solís, de 25 años, en Michoacán. Y hoy ya quieren también sepultar ambos casos diciendo que no son importantes. Son delitos contra la libertad de expresión, pero si ni siquiera los mismos alcaldes respetan. España. Redes sociales estallan contra el socialista Pedro Sánchez, quien en medio de la tragedia del huracán Dana hace un viaje turístico a la India. Se incrementa a 98 el número de personas que perdieron la vida por el huracán Dana en España. Imágenes fatales desde Valencia. Bueno, ya ven que incluso el cantante y compositor español Miguel Bosé acusa que esto fue una manipulación climática. Él cree que es una manipulación climática. Y está bien que él exprese, yo elogio mucho que él se exprese, pero sería bueno que él, que tiene dinero, que tiene los recursos, haga un documental, reúna información y que la publique y que se alíe a una fuerza política que marche contra esta geoingeniería, que es una realidad. Yo tengo un libro, documentos desclasificados del gobierno de Estados Unidos con fecha de 1994, agosto del 94, que se llama Dominando el Clima 2025. Ahí se explica todos los proyectos de manipulación climática con nanotecnología, no con HAARP, con nanotecnología, para utilizar el clima como un arma. Yo no sé si actualmente se esté utilizando, pero fue publicado en el 94 y el punto de nominación, el documento tiene 2025, que en 2025 era uno de sus objetivos a alcanzar como parte de su agenda global. Corrupción. Fiscalía se desiste de la acción penal contra la homicida Esmeralda N., de 14 años de edad, quien no fue violada y quien estranguló a su bebé al nacer. Esto en el estado de Querétaro. La fiscalía, amenazada, chantajeada por Morena y por grupos de odio feministas, determinó, también amenazado por los medios de comunicación, el fiscal fue presionado por medios como Televisa, como Milenio, como W Radio, que distorsionaron los hechos e insistieron que la homicida Esmeralda, que había sufrido un aborto espontáneo. No fue un aborto espontáneo. Los peritajes, yo me ciño únicamente a los peritajes, acreditan que el bebé nació bien,
a los 9 meses de gestación, y ella lo estranguló. ¿Por qué? Porque lo odia, porque no quería ser madre, porque vayan ustedes a saber qué. El amante de esta adolescente, ya no tan niña, una adolescente de 14 años, que sostenía relaciones clandestinas, pues ocurrió con un hombre 3 años mayor que ella, de 17 años. Y al parecer ella no quería tener al niño, pero pues se le obligó a la gestación, y cuando tuvo oportunidad lo privó de la vida. Las mafias mediáticas insisten una y otra vez en que se trató de un aborto espontáneo. No es verdad. De hecho, el mismo fiscal, como molesto, pues dice: me desisto de la acción penal. Solo que hay un problema, que en homicidio, los homicidios no se persiguen por querella. No te puedes desistir. Se persigue por oficio. Es obligación de la autoridad, en representación social, el Ministerio Público, la Fiscalía, llevar esto hasta sus últimas consecuencias, porque Esmeralda es una homicida y es un peligro para la sociedad. Es una de las conductas antisociales peores, homicidio agravado en relación de parentesco. En redes sociales están las fotografías con su amante, de esta menor de 14 años. Está toda la historia. Gente que la conoce directamente la han echado de cabeza completamente. Y lo que hemos visto, sí, es que los narcotraficantes del partido Morena, como Citlali Hernández, como Claudia Sheinbaum, que es representante de la muerte, ella es promotora del aborto, del asesinato de niños por aborto, pues ha sido una de las personalidades que más se han manifestado diciendo que fue un aborto espontáneo. Tenemos encima en México muchas mafias buscando que se despenalice el aborto a los 9 meses, y por eso les fue fundamental ir a defender este crimen, porque creo que la intención para que se generen más muertes de este tipo, pues era hacerlas pasar por un aborto. Ya prácticamente cualquier mujer va a poder, Dios no lo quiera, Dios no lo permita, asesinar a sus hijos y decir que fue un aborto espontáneo, como hizo Esmeralda. Vamos con nuestra siguiente nota. Tenemos una nota pendiente con relación al periódico. ¿Dónde está? Al periódico Debate. El Debate de Sinaloa se nos estaba pasando. ¿Qué tiene hoy el Debate de Sinaloa? Porque están ocultando completamente la violencia a los otros medios de comunicación. Los Dodgers campeones. 8 magistrados de la Suprema Corte presentan su renuncia. Bueno, como veo que hay mutismo selectivo, vamos a decir, sobre los temas de violencia de Sinaloa, nos vamos con eso. Iniciamos con las notas rojas de este día. Reportan que en Tijuana fue privado de la vida un hombre en Capistrano. La noche del jueves 31 de octubre se suscitó un ataque armado en contra de una persona de sexo masculino cuando iba llegando a su domicilio en la calle Río Tajo de la colonia Infonavit Capistrano. La víctima fue atacado en el lugar del patio, recibiendo varios impactos de arma de fuego y quedando sin vida en ese lugar. Parte de las cosas que no se le prestan la suficiente atención. En Totolac se burlan del dolor y la desgracia ajena, pero cuando les toca no saben ni qué hacer, ni qué versículo citar, ni qué oración rezar. Pues comenta que medio de comunicación de Totolac reporta lo siguiente. Que se sigue experimentando una grave situación de violencia. Dice: hoy nos falta Fernanda y la familia del hoy asesino y prófugo de la justicia amanecieron con su vida normal. Privan de la vida a una mujer de nombre Fernanda. Siguen en sus actividades cotidianas como si no hubiera pasado nada, siguen atendiendo su negocio de tacos y pues claro, nos falta Fernanda.
Ellos solo les falta el aún asesino, que dice que se esconde. Uy, pues qué indignante. La siguiente nota es: privan de la vida a hombre en canchas de fútbol de la comunidad de Malvas. Esto en Irapuato, Guanajuato. Es otro hecho de violencia en Guanajuato. Asesinan mientras dormía. Irrumpe un grupo armado en casa de Irapuato y asesinan a una mujer. Esto lo comunica el periódico AM de Guanajuato. La mujer fue privada de la vida mientras descansaba en su vivienda. No pudo estar en paz ahí porque los criminales ingresaron por la fuerza. En Las Chuapas, violenta protesta contra sede policial. Tras la pérdida de la vida de un civil, responden los policías con gas lacrimógeno. Una protesta con mucha tensión se registró en las instalaciones de la Delegación número 12 de Seguridad Pública del Estado en el municipio de Las Chuapas, después de que un agente de la corporación causó la pérdida de la vida de un hombre cuando acudió presuntamente a su auxilio. Privan de la vida a un hombre al interior de un bar frente a varios clientes, esto en el Bajío. Privan de la vida a balazos en calles de Juárez a una persona. Ingresaron a su casa para privarlo de la vida, esto en Jerez, Chihuahua. Un hombre fue privado de la vida por impactos de arma de fuego en la colonia Salvacar, en Juárez. Los presuntos atacantes ingresaron por la fuerza a su casa alrededor de las 22 horas del día jueves. Privan de la vida a un hombre en la colonia Villas de Colimán, en Villas de Álvarez. Durante la noche, un hombre fue privado de la vida por arma de fuego en las colonias de Villas de Colimán, en Colima. La agresión se registró en la calle Santa Eugenia, esquina con Cristóbal Colón, en donde sujetos dispararon contra este hombre. Al lugar, pues arribaron los elementos de seguridad, pero lo encontraron ya sin vida. Esto lo informa Colima al Día. El Punto Informativo reporta lo mismo en Villas de Colimán. Un grupo de sujetos armados entraron a un domicilio en Colonia Parques Industriales y privaron de la vida con impactos de arma de fuego a un hombre en Ciudad Juárez. Se repite. Blanco y Negro de Baja California privan de la vida a un hombre en pleno Halloween. Dicen ellos que es Halloween. Para ellos es simplemente... ¿Qué tal? Muy buenas noches. Estamos transmitiendo para informarle lo que está pasando en nuestra fiesta ciudad comercial de Tijuana. Mire, le mostramos este escenario. En un lugar aquí en la colonia Infonavit Capistrano, en la calle Río Tajo, hace aproximadamente 50 minutos, se reportaron detonaciones de proyectil de arma de fuego. Lo que llama la atención es que estas detonaciones y este lugar está prácticamente lleno de niños, de menores, que vienen en búsqueda de un dulce en esta noche de Halloween. Y justamente... También dicen, no salimos de los problemas de violencia, del asesinato de Lupita y de los trabajadores de Comisión Federal de Electricidad, cuando lamentablemente 4 personas son privadas más de la vida en las últimas 3 horas del día de hoy. 31 de octubre nuevamente más víctimas en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. Otros municipios del estado aparecen varios cuerpos colgados. Sí, en efecto es la imagen que me están transmitiendo. Varios cuerpos colgados en un puente vehicular de Chiapas gobernado por el partido Morena. A unos metros de los retenes de la policía, cabe destacar que hoy muy pocos medios están dándole difusión a esta noticia. Merece nuestra felicitación y admiración por su valentía y su profesionalismo, menciona el periodista Víctor Cancino Noticias,
de Exa FM 98.5, que sí destacó esta situación que ocurre con el narcogobierno de Chiapas. Pues luego van a tener que mencionarme a mí también, porque le vamos a dar difusión a esto. Los narcogobiernos de la 4T están convirtiendo nuestro país en un cementerio. Vamos con otra nota relacionada con la ejecución de Mauricio Cruz Solís, periodista en Uruapan. La ONU condena el asesinato del periodista. Claudia Sheinbaum no ha abordado el tema, pese a tratarse del primer periodista privado de la vida en su sexenio. Es muy cierto lo que dice este medio independiente de Michoacán, dirigentes de Michoacán. En diferentes hechos de violencia en el estado de Guerrero, privan de la vida a un hombre y localizan a una mujer sin vida en Chilapa. Esta es una nota de Jorge Martínez Dionisio. Jueves 31 de octubre, un hombre es privado de la vida y una mujer hallada sin vida en Chilapa. El primer hecho se reportó en la avenida Revolución, en el barrio Dulce Nombre. Ahí fue asesinado un hombre de varios impactos de arma de fuego. El hallazgo se dio afuera de un negocio de venta y compostura de celulares alrededor de la 1 de la tarde. Ya siendo las 2:30 aproximadamente de ayer, se localizó a una mujer sin vida, presuntamente con sobredosis de sustancias ilícitas y ingestión alcohólica. La mujer contaba con aproximadamente 25 años de edad, hallada en el paraje conocido como Las Antenas. Tenía en el cuerpo tatuajes de flores que le cubrían la costilla al glúteo derecho y tenía un piercing en el ombligo. Ambos casos se tomó conocimiento por parte de la Fiscalía del Estado, quienes llevaron a cabo las diligencias de ley. Con esto se prueba que, en vez de evolucionar a mayor seguridad, a mayor civilidad, 6 años radicalizaron la barbarie de nuestro país. Irapuato, se registra otro ataque armado y asesinan a balazos a un hombre en la colonia Ejido Malvas. En menos de 3 días se han registrado ataques en el Ejido Malvas en el municipio de Irapuato. Privan de la vida a un hombre a balazos durante la noche del 31. El cuerpo sin vida quedó en un costado del campo de fútbol. Fue alrededor de las 9 de la noche cuando Cristian fue sorprendido por hombres armados que viajaban en un vehículo. Al tenerlo al frente le hicieron varios impactos de arma de fuego. Así está la violencia en tiempo prácticamente real en nuestro país. Así de rápido y sin ninguna dificultad privan de la vida personas. El 85% del asesinato de periodistas quedan impunes y los crímenes aumentaron en los últimos 2 años con López Obrador. Denuncia la UNESCO. La UNESCO tiene ese reporte. Pues sí, se ha incrementado la violencia contra periodistas, particularmente en este sexenio. Terror en Tololac, dice, asesino a sangre fría anda suelto. Bueno, ahora sí ya comienzan a difundir la fotografía del hombre que es acusado de privar de la vida a Fernanda. Se llamaría Cristian Sánchez. Lo acusan de feminicidio en Totolac, Tlaxcala. Tras brutal asesinato de su mujer, la víctima, cuyo nombre se reserva por respeto a su memoria, ya sabemos que es Fernanda, fue brutalmente golpeada hasta perder la vida, quien después este sujeto, Cristian Sánchez, principal sospechoso, presunto homicida o feminicida, se dio a la fuga con su hijo menor, dejando un rastro escalofriante de la violencia que ejerció. Las autoridades se encuentran en la alerta máxima buscando al despiadado asesino. Claudia Sánchez, que es la nueva fiscal general de Sinaloa, afirma que la cabeza humana que fue encontrada en una hielera en el Parque 87 al sur de Culiacán, Sinaloa, ya habría aparecido la familia de este hombre y que no se trataría del primo de los Chapitos, no se sabe porque todavía falta que se haga el análisis de sangre que dicen que se estaría probablemente dando a conocer durante el viernes.
Empleado de la UAS de la Universidad Autónoma de Sinaloa fue atacado a balazos en el estacionamiento de una tienda de Culiacán. El trabajador universitario fue herido en las rodillas en el conflicto en el estacionamiento Fraccionamiento Santa Fe. Un hombre de 43 años de edad, de nombre Héctor N., trabajador de la UAS, resultó herido la tarde del jueves tras ser atacado a balazos en el estacionamiento, en el fraccionamiento de Santa Fe. De acuerdo con el reporte de las autoridades, los hechos ocurrieron a las 19:20 horas. Llegó a la tienda en su vehículo. Mientras se encontraba en el estacionamiento, un sujeto desconocido se acercó y le disparó en la rodilla derecha, presuntamente debido a un desacuerdo que tuvo en el estacionamiento. A pesar de la herida, el trabajador se trasladó por sus propios medios al Seguro Social del fraccionamiento Infonavit Humaya, donde recibió los primeros auxilios. Militares privan de la vida a 6 civiles armados en Tepuche, al norte de Culiacán, Sinaloa. Durante el operativo, las fuerzas federales aseguraron armas largas, cartuchos, equipo táctico y vehículos. Pues se ejecutan 6 personas y así por así. Y supongo que lo que se nos está diciendo es que fue en enfrentamiento. Pero después de ver cómo fingen enfrentamientos, pues siempre queda abierto la posibilidad de que sean ejecuciones extrajudiciales. Aquí, como es un paraje despoblado, pues no hay visión de las cámaras. Tras discusión, balean a un hombre en la pierna en Culiacán. Pues sí. ¿Qué más? ¿Qué más? Yo no sé cómo pueden salir a pedir dulces con la situación de criminalidad en Culiacán, pero dice que algunas personas sí lo hicieron. Dice el portal de noticias Los Noticieristas. Protección Civil del gobierno de Sinaloa dice se atiende emergencia por reporte de humo en plaza comercial en Culiacán. No hay lesionados. Ese mismo gobierno, el gobierno de Rocha Moya, dijo que era recomendable que no salieran. El narcogobierno de Rocha Moya, el noroeste, dice: en medio de tensión y violencia que continúa en Culiacán, este jueves un grupo musical amenizó la mañana en el mercado Garmendia. Ritmo y personas bailando, pidiendo el apoyo a la población ante la cancelación de las fiestas y eventos sociales por amenazas de atentado. En Culiacán elaboran un altar gigante por los fallecidos pues en la guerra del crimen organizado. Un hombre falleció la tarde del jueves después de ser atropellado en la colonia Estela Ortiz en Toledo, al sur de Culiacán. La víctima murió mientras recibía atención médica. Igualmente en Sinaloa, un delincuente roció gasolina el pasado martes. Un sujeto amenazó con que iba a incendiar un banco en Culiacán, Sinaloa. Sin embargo, el secretario de Seguridad Pública dijo que no se tiene datos de que haya la participación en otros hechos violentos. Un sujeto llegó y roció gasolina a un banco de Culiacán. Esto para asaltarlo. Esto lo comunica el periódico El Debate. Estados Unidos de Norteamérica emite alerta de no viajar a Sinaloa por altos niveles de violencia y robos, debido a los elevados niveles, especialmente en Culiacán y Mazatlán. El gobierno de los Estados Unidos les aconseja a los estadounidenses no viajar a esas ciudades. Está en nivel 4 en la lista de advertencias, lo que significa no viajar. La Secretaría de la Defensa Nacional comunicó que aseguraron una camioneta blindada, abandonada y con dosis de droga. Esto en Navolato, Sinaloa. Al menos 20 dosis encontraron de sustancias ilícitas en el poblado Constituyentes. Esto lo informa Línea Directa Portal y Línea Directa Policiaca.
También en Sinaloa, un hombre fue asaltado durante el miércoles cuando se desplazaba por la colonia Morelos, en Culiacán. Fue despojado de más de $500,000. $500,000 fue lo que le quitaron. Esto lo comunica el periódico Noreste, periódico local de Sinaloa. Fue vinculado con Marquitos Toys. Luego del operativo de Montecarlo es detenido Kevin N. Detienen a Kevin N tras operativo en Montecarlo, Culiacán. Lo vinculan con Marquitos Toys. Esto lo comunica el portal de Línea Directa. Pero a ver, aquí hay una situación. Vamos, porque esta nota no es de las más actualizadas. Esta nota es de 2023. Hay que entonces aclararlo. A ver, camioneta con gente. Reportan otro asalto en Culiacán. Despojan a conductor de su vehículo Nissan Versa modelo 2014. Les quitan también 3 celulares en la localidad conocida como Las Mañanitas, Culiacán. 3 sujetos armados y encapuchados desplazándose en un Jetta un GLI de color azul. Sigue entonces la delincuencia porque no hay policías en las calles de Sinaloa porque tienen miedo a que les hagan algo. La Secretaría de la Defensa Nacional informó que el Delta 1, detenido el pasado 28 de octubre en Guadalajara, era el tercero al mando de una estructura del cártel Jalisco Nueva Generación. Sí, pero el problema es que no descabezan a las organizaciones. Anuncian que Juan de Dios Gámez Mendívil toma protesta como presidente municipal de Culiacán para el año 2024-2027. Él es un cómplice de Rubén Rocha Moya, entonces, pues no es una buena noticia, no es una noticia feliz. Plano informativo, Estados Unidos emite alerta, no viajar a Culiacán. ¿Qué más tenemos? Bueno, pues muchas notas gubernamentales que obviamente aquí no voy a ser vocero de lo que dice el gobierno. Simplemente pues destacar eso, ¿no? Que Gámez se convierte en alcalde de Culiacán. Y hay muchas cuentas falsas diciendo ahora sí, agárrese la delincuencia, ha llegado quien va a poner orden. Falso. Este es un cómplice de este señor, de Rocha Moya, que es bien conocido por su relación con el cártel. Detiene la Fiscalía General de Culiacán a prófugo de la justicia del estado de Hidalgo. La Fiscalía detuvo a un hombre conocido como Arnulfo N. por el delito de homicidio calificado tras un operativo implementado en la sindicatura de Costa Rica perteneciente al municipio de Culiacán. Hombre de 26 años de edad, prófugo de la justicia en el estado de Hidalgo, se logró su captura gracias a un convenio de colaboración. El periódico Reforma comunica que fueron ejecutadas 7 personas en 2 puntos distintos en Tecámac. Ejecutan a un hombre en centro de Escuinapa, ejecutan a la jefa de la policía de Angamacutiro en Michoacán. Esa nota ya la habíamos comentado en la semana y hasta la fecha no hay detenidos, no se ha informado de una actualización en la investigación que se sigue en curso. Ejecutan a balazos a un hombre en la colonia 2 de octubre en Tulum. Ejecutan a la periodista Patricia Ramírez González en Colima. También en una zona en la que hay mucha actividad criminal, Mexicali, San Luis Río Colorado, localizan una nueva fosa clandestina. Esto lo comunica Lindero Norte Noticias.
en estas zonas agrestes, desérticas, que son esta parte del desierto muy sonorense y baja californiano. Ahí fue encontrado restos óseos en una especie de fosa clandestina, que asimismo lo reportan la célula de búsqueda e investigación de personas. Ahí tenemos una imagen más clara de la manera en que cavaron y localizaron estos 6 fragmentos de costilla, que todo parece indicar se trata de humanos. Los restos óseos localizados durante la mañana de este lunes por parte de la célula de búsqueda e investigación de personas desaparecidas de Baja California, comandados por Soraya Ana y Gonzalo Moreno, junto con otros padres y madres de personas desaparecidas que hacen mucha labor de campo y han estado concentrando su actividad en algodones, en la zona de la ladrillera, en el área de los límites entre Sonora y Baja California. Han estado centrándose en diferentes partes en la zona. Es solamente una breve radiografía de lo que se está convirtiendo nuestro país, de lo que sigue evolucionando un centro de exterminio de personas. Sin justicia a víctimas localizadas en fosa clandestina de Tenango. Les envían flores. La neblina matutina no se había disipado cuando la familia Matamoros llegó a la bodega de la colonia La Joya, misma que en enero de 2023 encontraron una fosa clandestina. A 2 años del hallazgo, la conmoción, el dolor para 12 familias, la respuesta ha sido poca. Se hablaba de la detención de 4 presuntos integrantes del cártel Jalisco que habrían tenido una participación en esta fosa. Homicidio de 12 personas. Para Ana Laura, madre de Jesús Matamoros, han sido 3 años de tortura y revictimización por parte de las autoridades. No solo su hijo es uno de los 12 cuerpos, 11 hombres y una mujer. Siguen en ceros, de verdad no hay justicia, reclama la señora. Antes de orar y derramar el amor y la rabia en forma líquida, lágrimas, sobre sus seres queridos. Esto lo comunica el periódico El Sol de Toluca. El titular es Sin justicia para las víctimas localizadas en fosa clandestina de Tenango. ¿Por qué? Pues porque este gobierno no invierte nada que tenga que ver en justicia. Lo que está haciendo es generar una policía de represión militar, no investigadora. UDGTV, Canal 44, reporta: localizan otra fosa clandestina en Zapopan, Jalisco. Suman casi 2,000 cuerpos localizados en el terminante sexenio de López Obrador. Vamos a tener que hacer un conteo seguido con Claudia Sheinbaum, porque son lo mismo. Nuevamente colectivos de búsqueda de personas encontraron una fosa clandestina en la colonia Miguel Hidalgo de Zapopan. Las autoridades hasta la tarde del domingo habían reportado la extracción de casi una decena de bolsas negras con restos humanos. Casi 2,000 cuerpos. Es una nota que comunica Henry Saldaña, periodista desde hace 15 años. Y bueno, seguir hablando más de hechos de violencia sería excesivo, supera en total las capacidades del programa y mi actividad de verificación de estos hechos, por lo cual vamos a dejar esto hasta aquí, de la crisis de seguridad, de la crisis de violencia que enfrenta nuestro país, ante la cual hace oídos sordos el gobierno federal, porque es más cómodo, porque es más prudente que siga manteniendo sus alianzas con grupos delictivos, que no quiere romperlas por ningún motivo, porque le garantizan la hegemonía política, la hegemonía económica sobre el territorio nacional mexicano contra la oposición. De rápido, las últimas 3. El Sol del Sureste reporta que fue privado de la vida un ciudadano extranjero
le dispararon en Guadalajara, Jalisco. Lo que pretendían era robarle un lujoso reloj que portaba. Francisco Castro Larraga comunica que policías estatales privaron de la vida, esto que ya lo comunicamos, en las Chuapas, a ciudadanos. Autoridad competente que pueda apoyar a la ciudadanía. Se le solicita el apoyo, la intervención a derechos humanos para que tomen carta en estos asuntos. También se solicita la intervención de asuntos internos, porque ya son muchos los delitos que han cometido estos elementos de la SCP adscritos a las Chuapas Veracruz. Entonces sí se solicita la intervención pronta y oportuna por parte de derechos humanos, autoridad competente, para que hagan algo. Hoy se cita a la ciudadanía, a los vecinos, para exigir justicia. Exigen justicia, dicen que los policías privan de la vida a personas que supuestamente iban a ayudar. Aquí hay un cartel que está pues denuncia que es una mala opción. Esta señora Harris dice: si crees en Dios, ¿por quién es más probable que votes en las elecciones en Estados Unidos? Es una pregunta que está haciendo. Vamos a ponerla. Es una pregunta que está haciendo CNN en español. Dice: si tú crees en Dios, ¿por quién es más probable que votes en las elecciones de Estados Unidos? Definitivamente el que usa los discursos de odio no representa a Dios, dice Sergio Pablo. En tanto que otra persona le responde con esta imagen, en que se ve bueno, es un meme, ¿no? Se ve a dos homosexuales en los baños. Dice: White Dudes for Harris. Para votar tengo que pensar en mi país y mi familia primero. ¿Qué clase de país mis nietos van a heredar donde se asesinan millones de bebés en clínicas abortivas, donde se adoctrinan en las escuelas a los niños desde temprana edad para ser mutilados y abusados de su inocencia? Sí, tiene mucho de sentido. Mire, Kamala Harris no representa una visión cristiana del mundo. Kamala Harris no puede serlo porque ella dice apoyar el aborto y la homosexualidad. Y esas son cosas que no predicó Cristo, sino que condenó abiertamente. Martín Medrano dice: obvio que por Trump, Kamala no es cristiana. Francisco Araya: Dios no se mete en política ni le importa cómo vote la gente. ¿Cómo no? Es una actitud, es una muestra de voluntad, es una elección. O Dios o el diablo. O la ley de Dios o el mundo fácil. El Rincón Libertario dice: es fácil, Kamala apoya el aborto y es anticristiana. Bien, respondes bien. Definitivamente el que usa los discursos de odio no representa a Dios. Kamala Harris usa discurso de odio contra los empresarios, dice que ellos son los culpables de la inflación. Trump, sin duda, dice. En Trump. Acá Junior SR dice Kamala. Él que representa a la familia y pone la imagen de Trump. Rafael Arciniega. Seguro que por este demonio no. Kamala Harris con dos transexuales de 2 metros de estatura. Kamala Harris de color verde. Ex enviado del Vaticano en Estados Unidos llama a Kamala Harris un monstruo infernal. Sí, Carlo Mario Vigano llamó a Kamala Harris un monstruo infernal. 100% por Donald Trump, ama a su familia y dice firmemente, como lo dice la Biblia de Dios, creó 2 géneros, hombre y mujer, pone a Dios por delante en sus proyectos de vida. 100% Trump, dice William Boyles Vázquez. We will make America great again. Haremos América grande otra vez. Salvador Torres.
No puedes decir creer en Dios y votar por alguien que promueve el aborto, dice Dogno, una cuenta anónima. Si crees en Didi, votas por Kamala. Sí, Bueno, ahora dicho sea de paso, sí, porque hay muchas personas que quieren que quede Kamala y que están relacionadas con Didi, como es el caso de Jennifer López, como es el caso de Leonardo DiCaprio. Ivanax dice, toda persona que cree en Dios debe de votar por Trump porque es la mejor opción. Donald Trump respeta y aprecia mucho a la comunidad cristiana y católica. En cambio, Kamala es una satánica que rechazó en su mitin a dos muchachos cristianos cuando dijeron en que Jesús es el rey. ¿Qué más? ¿Qué más? Ese es un buen dato, ¿no? Porque ella no dijo, oigan, déjenlos hablar. No, ella se quedó callada mientras los sacaban del lugar. La gente buena vota por Kamala, dice Hermano Lobo. El demonio Trump es racista, violador, fascista, terrorista, misógino, narcisista, putinista, satanista. Su Project 2025 es una agenda para destruir la democracia de Estados Unidos y favorecer a Rusia. Trump es adorador de Putin, de Dugin y de Aleister Crowley. ¿Por qué dice que es adorador de Aleister Crowley, el satanista de la Golden Dawn? De la Otto. Eso es una afirmación falsa. Yo no tengo ese reporte. Trump, Kamala apoyan la ideología de género en las escuelas hasta con menores y apoya el aborto a los 9 meses. Ningún cristiano puede estar de acuerdo ni apoyar eso. O sea, dicho de otra forma, es Trump y Kamala no por la ideología de género. ¿Qué más? Un hombre santo, dice. Por Kamala Harris creo en Jesús, pero no en los cristianos, dice. Entonces, ¿cómo es eso? No por el anticristo y becerro de oro que adoran los MAGA, dice aquí alguien que apoya el terrorismo del grupo islámico Hamas. Bueno, los que apoyan al grupo terrorista islámico Hamas apoyan a Kamala Harris. No sé si vayan a votar porque estas personas opinan, muchos desde fuera de los Estados Unidos. Definitivamente CNN no cree en Dios, dice Yari desde Cuba. O bueno, exiliada de Cuba. Esos son los comentarios que hay. Pues sí, mayoritariamente podemos decir que Donald Trump tiene el apoyo de la comunidad religiosa cristiana, que es la más numerosa en los Estados Unidos. Me paso ya con otro tema, de suma relevancia. Los acontecimientos de un día como hoy. Hoy es 31, en el año 512, en Roma se inauguran los frescos de la Capilla Sixtina y del Palacio Apostólico pintados por Miguel Ángel. En 1517, historia falsa, Martín Lutero clava las 95 tesis en la iglesia de Todos Santos. Falso, completamente falso. Esa fue una invención de un pseudo historiador que ya habíamos comentado que estaba en el índice de libros prohibidos, ¿no? Él es el que escribe la falsa vida de Lutero, ocultando todas sus cosas vergonzosas, incluso el suicidio, ¿no? El suicidio del que se le acusa. Entonces, todas las cosas que creen los protestantes sobre Lutero están falseadas por ese autor, por Jules. ¿Cómo se llama? Jules Michelet. Jules Michelet es el apologista de Lutero. 1850, en Madrid, España, la reina Isabel II inaugura la carrera de San Jerónimo. No debe confundirse con la de Inglaterra. Año de 1926. En Italia, Benito Mussolini sufre un atentado realizado por un joven de 15 años de edad que se llama Anteo Zamboni, pero el joven muere después de ser linchado públicamente. ¿Qué más? ¿Qué más tenemos?
1969 en Venezuela se da el denominado allanamiento a la Universidad Central de Venezuela mediante la Operación Canguro, motivo de la suspensión de las actividades académicas de esa universidad hasta 1971. Recuérdese que las universidades eran utilizadas como centros de almacenamiento de armas por parte de extremistas del comunismo internacional. Ya desde aquel entonces Fidel Castro le había echado el ojo a Venezuela a robar sus recursos. Año de 1992, en la Ciudad de Vaticano, Juan Pablo II reconoce que la Iglesia se equivocó al haber condenado a Galileo Galilei. O sea, el Papa Juan Pablo II reconoce que se equivocaron, pero no es que hayan ejecutado al científico. Resulta ser que él tenía adversarios que lo acusan ante la Inquisición, por envidias, por corajes, por otros asuntos. No porque haya pronunciado una herejía como tal. No fue procesado por sus estudios astronómicos, sino porque se descubrió que él negaba la transustanciación en la Eucaristía. Es decir, cuando el pan se convierte en el cuerpo y la sangre de Cristo. Él decía que eso no existía. Vamos con nuestra siguiente nota. En Estados Unidos, 2010, la cadena AMC difunde el primer episodio de una serie de televisión muy famosa de zombies conocida Walking Dead. Año 2017, en Wittenberg, Alemania, se celebra el 5º centenario de la Reforma Protestante. Es el acto herético, el acto cismático de odio y además una mala interpretación de la Sagrada Escritura por Martín Lutero. Todavía hay gente que lo celebra. A ver cuánto tiempo dura esa falsa doctrina. Año 2018, en México, inicia el megacorte de agua del sistema Cutzamala. Año 2018, en Pakistán, Asia Bibi es absuelta del delito de blasfemia contra el profeta Mahoma por haber presuntamente bebido del vaso de una mujer islámica. Y ya, esos son los acontecimientos más importantes de un día como hoy. Nada más vamos a destacar un poco de lo de Juan Pablo II. El 31 de octubre de 1992, Su Santidad el Papa Juan Pablo II reconoció en la Ciudad del Vaticano que la Iglesia Católica se habría equivocado al condenar a Galileo Galilei. El Papa afirmó que Galileo fue un creyente sincero y un físico genial. No era anticristiano. El Vaticano se retractó de su posición de haberlo investigado por negar la transustanciación. Y nótese que Gemini no